buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogo Libre que se transmite por prensalibre.com, Prensa Libre TV. Le damos la cordial bienvenida a Alejandro Balcells Conde, abogado, experto en temas constitucionales y administrativos, y a Lucía Soto de Cutrigua. Me acompaña también Urias Gamarro, compañero periodista de Economía. Le saluda Manuel Hernández, reportero de Nacionales. A continuación, el tema que vamos a discutir hoy sigue siendo el tema de la terminal de contenedores Quetzal y su posible anulación de contrato. Les dejamos con una nota introductoria que ha elaborado el equipo de Prensa Libre TV. La anulación del contrato de la empresa portuaria Quetzal con la terminal de contenedores Quetzal es un tema que está puesto sobre la mesa, el cual debe analizarse para definir las implicaciones y consecuencias que represente. Aunque sin saber cuál será el camino a seguir, el presidente Jimmy Morales aseguró que la nulidad de este contrato es un hecho. Ayer jueves, el mandatario Morales envió un oficio a la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, para que lleve a cabo la nulidad de dicho contrato, institución que coincide en anular la firma del usufructo. Licenciado Balcells Conde, buenas tardes. Licenciada Soto, buenas tardes. Bienvenido a Diálogo Libre. Para empezar esta conversación, quisiéramos que cuáles son las opiniones que ustedes tienen acerca de esta situación que se está viviendo actualmente en la terminal de contenedores Quetzal. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad es que para nosotros la posición es muy clara y todo lo que tiene que ver con el tema legal deben de solventarlo las autoridades. Si algo se hizo de manera incorrecta, pues debe de solventarse, debe de recibir el castigo que tiene que hacerse. Pero de que es necesario buscar una solución a este tema lo consideramos que es así, siempre dentro del marco de la legalidad, pero sí necesitamos esa infraestructura, que se aproveche lo que ya está, esa inversión que ya se hizo. Hay una necesidad de infraestructura a nivel del sistema portuario nacional en general, y esto quiera que no iba a generar un pequeño alivio a esa problemática que tenemos. Entonces lo que necesitaríamos es que esa terminal, sin ponerle el apellido, llamémosle así, funcione como tal y se pueda utilizar para prestar servicios al usuario, que es lo que tanto se necesita. Sí, definitivamente esto llora sangre porque estamos viendo que se aprovechó una necesidad apremiante del país para hacer, digamos, una serie de quebrantos legales muy evidentes que se denunciaron desde un inicio. Esto es uno de los temas más importantes. Esto no es, digamos, es un escándalo nuevo por todo lo que ha surgido, pero lo que es la denuncia desde el primer momento de la firma de estos contratos, incluso las notas de Prensa Libre lo recogen, ¿no? Es dramático ver que nuestro sistema de justicia no funciona como debería haber funcionado, porque nosotros no estaríamos en la posición que estamos en este momento si el sistema de justicia en su conjunto hubiera medio funcionado conforme dice la ley, ¿verdad? Entonces esa desidia judicial lo que provoca es precisamente estas crisis que ahora son difíciles de solucionar. Don Alejandro, ¿cuál es el paso que ahora viene al ya el presidente dar instrucciones a la Procuradora General de la Nación de que se inicie la demanda de nulidad de contrato? Pues mire, es difícil responder a la pregunta porque primero ya hay una demanda de nulidad promovida por Encuentro por Guatemala que está en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo. Entonces, una nueva demanda, pues habría que ver en qué términos va eso para iniciar una nueva discusión sobre el tema. Tendríamos que ver qué es la actitud de la Procuraduría General. Por otra parte, recordemos que la Procuraduría General ha sido muy ambivalente institucionalmente con sus criterios. Primero dijo que sí al negocio, después dice que no, primero se opone a la demanda de Encuentro por Guatemala, después dice que está buena. Es decir, esa ambivalencia lo que menos genera es certeza jurídica. Y uno de los puntos fundamentales es, esto es tan apremiante que esto tiene que empezar a funcionar. Tiene que empezar a funcionar bajo tutela del Estado y para eso debe intervenirse por orden judicial estas inversiones, porque también puede haber ánimo de hacerles daño o de boicotearlas o de llevárselas a otra parte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que tomar ciertas medidas para que eso no ocurra, ¿no?
Licenciada, ¿cómo ve usted este camino hacia la nulidad del contrato? Bueno, como le digo, realmente para nosotros es importante el hacer uso de esas instalaciones, y si dentro del marco legal y lo que permite la ley es esa la forma que se debe de hacer, pues no importa. Ahora, la cosa es que esté dentro del marco legal, que se respete, que se haga con transparencia y que sea lo que permita empezar a utilizar estas instalaciones siempre de manera adecuada. Eso sí, que no se pierda el concepto que era lo que venía, era aliviar el tema de la carga. Ha habido oposición en este proyecto por muchas partes, y lo ideal sería que no tampoco esto fuera un marco para utilizar esto de una manera distinta a la que realmente, o con la intención con la que nosotros vimos que fue creada, que fue una infraestructura necesaria para el puerto, que ya carecía el puerto de eso. Estamos hablando de la misma infraestructura desde el año 85, desde que se creó el puerto. La carga ha venido duplicándose, triplicándose desde entonces, pero el puerto no ha crecido a la par. Entonces eso lo mirábamos como ese alivio, y que no pierda eso, y si esto es la vía legal que nos permite hacer eso, pues hay que tomarla. Pero lo que queríamos es que no pase mucho tiempo, porque también acordamos que estamos en un medio salino en donde todas las infraestructuras y toda la maquinaria, todo el equipo, todo lo que está alrededor se va deteriorando con facilidad. No es como en una ciudad, estamos cerca de un mar, y si dejamos eso al tiempo y la maquinaria olvidada, lo que va a pasar es que dentro de poco vamos a tener que comprar maquinaria nueva, o va a tener que gastarse demasiado en reponer, en reparaciones. Entonces creo que sí hay que irle buscando soluciones, no solo por la necesidad que hay de un espacio para mover la carga, sino por los efectos que podría tener el que eso tarde en cuanto a la infraestructura y a la inversión que ya se hizo, que realmente es muy grande monetariamente. Otra cosa importante que incluso platicábamos fuera de micrófonos es que Puerto Quetzal es sumamente engorroso en sus trámites. Es una dinámica sumamente lenta, sumamente inoperante y sumamente ineficiente. Bueno, no solo Puerto Quetzal, sino que también en Santo Tomás. Entonces vemos que, por ejemplo, los gestores llegan, se ponen en el portón de ingreso y ya no puede entrar nadie. Exacto. Eso ocasiona pérdidas, y pérdidas, es mentira que aquí el que exporta es millonario. O sea, hay mucha gente que está exportando, que es su esfuerzo, y está teniendo pérdidas. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes acá. También debemos hablar del tema de transporte, el tema de generación de una nueva dinámica portuaria. Y este es el momento. No podemos tener esos tiempos extorsivos en el puerto, donde un contenedor pasa 5 o 6 días, donde hay tantas dudas de cómo se aplican las nuevas reglas, incluso arancelarias, y las nuevas reglas tributarias. Es decir, cómo están las exenciones funcionando con esta nueva ley de generación de empleo. Es decir, hay demasiada discrecionalidad y nadie le entra. La SAT no entra a dinamizar sus procesos, y eso origina pérdidas, y eso tenemos que ser muy claro. Este es un momento, es cierto, de hablar de la infraestructura, de hablar del negocio, pero también hay que hablar de la actividad portuaria. Aquí este país, nuestro país, es realmente un desastre para el manejo de la actividad, de facilitarle al empresario que saque y que entre la mercadería, y eso lo tenemos que tener muy claro todos. Sí. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál creen que es el camino más adecuado o más inmediato para buscarle una solución a este problema de TCQ? ¿Cuál sería esa receta o esa fórmula para encontrarle una solución? Obviamente, pues que las partes acá salgan lo más satisfactorio posible, utilizando los canales respectivos, ¿verdad? Yo realmente en la vía legal, yo veo más que todo el tema de comercio. Correcto. Creo que ahí el licenciado es el más indicado para decirle cuál sería, porque lo que nosotros queremos es que se le busque una solución ágil, pero siempre que esté dentro del marco de la legalidad. Y si lo que se menciona, hacer nulo el contrato y la intervención, es la solución, pues esa debería ser la utilizada. Lo que sí es que lo que el licenciado decía hace un momento, y era donde iba, y es que el tema era que la terminal como tal iba a traer ciertos beneficios en cuanto al manejo más rápido de la carga, o eso al menos era lo que se ofrecía, y que a la hora de entrar al sistema y volver y convivir con lo que ya está de Puerto Quetzal no nos vaya a generar y que se vuelva solo otro poco más de lo que ya existe ahora. Y una cosa tenemos que tener clara, sea la decisión que sea, digamos que se demande la nulidad o que siga el proceso que está en trámite, esto va a llevar fácil 1 o 2 años. Y estamos hablando rapidito, si es que se pusieran las pilas y esto empezara a funcionar.
Entonces tiene que existir lo que se llama la ejecución de las medidas cautelares. O sea, lo que se le pide a un tribunal para que para que no se haga más grande el peligro. Ese es el objeto. Entonces, una medida cautelar acá se llama la intervención. Definitivamente eso tiene que ser intervenido y el juez debe fijar las reglas de esa intervención, el tribunal debe fijar las reglas de esa intervención. Y eso es lo que el Estado debe tomar en cuenta y lo que nosotros los ciudadanos debemos exigir, que esto empiece a funcionar, es cierto, con las reglas que fije un tribunal y que la inversión se eche a funcionar, porque es el país el que está perdiendo, pero bajo el mandato de un tribunal, mientras esto se dilucida. ¿Y esa intervención sí daría las facilidades para que pueda operar, licenciada Soto? Por lo menos en ese panorama incierto, ¿ustedes creen que sí sería factible que esta terminal opere bajo un modelo o bajo un esquema de intervención por una orden de un juez competente? Pues mientras el tiempo no lo da, yo creo que si lo que necesitamos es utilizar la infraestructura y si eso es lo que dictamina definitivamente la autoridad competente, pues entonces hay que hacer provecho de eso y buscar la manera de utilizarlo. Por supuesto que me imagino que eso llevará un proceso con una revisión posterior y ya tomar decisiones finales. Eso es relativamente rápido. Pero la idea es que se aproveche lo que ya está. Daría una certidumbre, entonces. Pues generaría una solución, ¿no? Porque ahí está. Pero uno de los temas es también, no queremos repetir el mismo esquema de Puerto Quetzal. Eso tiene que ser para que sirva para una dinamización de lo que está ocurriendo ahí. E incluso Manfredo Marroquín lo ha mencionado y lo ha detallado mucho, que también esto es un momento para crear un nuevo plan urbanístico en el puerto, porque mucha gente va a llegar a trabajar, porque hay nuevas oportunidades de trabajo, porque se puede generar una nueva dinámica de convivencia pacífica en esa área. No solo hay que ver el puerto, sino que todo lo que la oportunidad de esa nueva terminal originaría. Bueno, volvemos después de una pausa. Seguimos aquí con Alejandro Balcells y Lucía Soto y Urias Gamarro discutiendo la problemática de TCQ. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Libre por prensalibre.com y Prensa Libre TV. Nos acompañan Alejandro Balcells y Lucía Soto y Urias Gamarro de Mundo Económico. Seguimos discutiendo sobre el futuro de TCQ. Ahora, Lic, ¿qué reglas son las que podría el juez dar o qué reglas son las que el juez podría dar sobre la intervención de TCQ? Una intervención, la medida es una medida judicial. El responsable de la medida es el juez, el tribunal que la dé. Y va a fijar las reglas de cómo va a funcionar esa intervención. Lo lógico sería, pues, primero hay que ver qué capital tiene. Es un pequeño detalle. Sí. Y segundo, estar viendo también que de lo que eventualmente se llegue a cobrar, empiecen a entrar gastos operativos para satisfacer esos gastos operativos y pueda empezar entonces una dinámica nueva portuaria en esa área. Eso es lo que... El embargo de las cuentas. El embargo con carácter de intervención, ya. Así se llama. O sea que el interventor lo que hace es asegurar el funcionamiento de la actividad económica y el remanente lo guarda para que
esté a resultas del proceso. Aquí el tema es un aspecto difícil, porque en Guatemala esto no ha ocurrido. Aquí se está abriendo pues brecha, porque nuestro derecho administrativo va de la mano del derecho constitucional. El derecho constitucional ha adelantado mucho, pero nuestro derecho administrativo como que se ha quedado rezagado. Y para muestra cómo funcionan los tribunales de lo contencioso administrativo lento. Entonces, tenemos que empezar a entender que aquí se está haciendo historia, y mucho de lo que aquí va a ocurrir va a ser un antecedente también para otra serie de negocios, porque ahí van a ver ustedes que va a haber una discusión sobre bastantes temas relativos que tienen temas relativos a lo que aquí se está comentando y que en la administración se realizan. Por ejemplo, el usufructo oneroso. ¿Eso es válido o no es válido? Esa es una discusión que hay que ver, ¿verdad? Esa es una discusión que hay que tener, porque ha sido una actividad económica, ha sido una actividad administrativa que se ha hecho en Puerto Quetzal y también por otras entidades públicas. La Municipalidad de Guatemala tiene usufructos onerosos, y digamos, eso hay que verlo, pues. Hay que verlo si eso es legal o no es legal. A mi juicio eso no es legal, pero ese es el tema que habría que discutir, ¿no? ¿Y cómo queda la parte ahora del nuevo propietario de esta terminal, que inicialmente era de proyectos de Barcelona, de la terminal de contenedores de Barcelona, TCB, que posteriormente vendió el proyecto a otra gran operadora internacional, que es el Grupo Mares? Volviendo, y tal vez quiero retomar aquí el tema de la certeza jurídica, como mencionaba aquí la licenciada Soto. ¿Realmente nuestras leyes están hechas para dar certeza jurídica a los inversionistas, a los capitalistas, como proyectos de este momento? Yo creo que sí, nuestras leyes están hechas para generar certeza. Ahora la pregunta es si nuestro sistema lo hace. Las leyes sí. Y yo le diría que aquí lo que pasa es que hay dos temas fundamentales. Uno es que existen vicios de origen administrativos que fueron denunciados desde el día 1. Y digamos, quien se metió a invertir en esa estructura lo sabía. Y aquí no me dejarán mentir, pero el tema jurídico es muy claro que existen vicios de origen desde el día 1. Ahora, a partir de lo que pasa en la segunda quincena de este mes, donde ya es un tema penal, que se abre la puerta a un tema penal, esto es peor. O sea, se magnifica mucho, se evidencia el dolo, y ningún tribunal del mundo va a decir que un contrato obtenido por forma ilícita es válido. Entonces ahí los inversionistas privados sí están en un problema muy serio, porque definitivamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, se tienen muchísimos instrumentos para combatir la corrupción fuera de sus fronteras, porque lo que hacían muchas transnacionales era venir a nuestros países a corromper. Sacaron leyes precisamente para evitar que eso no ocurriera. Y este es un producto de esto. O sea, aquí los españoles corrompieron. Pero ese es un tema penal que habrá que ver, y todo el mundo en lo penal y en lo civil, en donde sea, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí hay un proceso. Pero lo que yo insisto es que desde el día 1, y para eso vean ustedes las notas de Prensa Libre, esto está discutible. O sea, asumieron un riesgo muy fuerte cualquier inversionista. Y licenciado, y ese punto, ese vicio de origen, como usted lo menciona, puede ser un punto a favor para el Estado de Guatemala al momento de llevar a cabo el litigio respectivo o el arbitraje respectivo. Totalmente. Una resolución a favor al... Sí, yo creo que jurídicamente aquí uno nunca puede asegurar un resultado, pero aquí hay una posición muy fuerte del Estado de Guatemala. Bueno, y otra cosa importante, no es tanto el Estado de Guatemala, sino que la empresa portuaria Quetzal, porque la empresa portuaria Quetzal tiene autonomía y personalidad propia. Entonces la autonomía y la personalidad propia de la empresa portuaria Quetzal le obliga a actuar. Es cierto que el presidente, qué bueno que está actuando, y que la Procuraduría está actuando, y que el Estado de Guatemala está actuando, pero la empresa portuaria Quetzal es la que debe actuar, porque además es su tierra, es su actividad económica, está creada para eso, etcétera, etcétera. O sea, aquí la empresa portuaria Quetzal como que no le hemos dado el matiz que tiene, y ellos son precisamente el papel principal de esta obra. Licenciada, no sé si usted se recordará que, no me acuerdo si es Selgusa, Seljusa, algo así. Esta obra se terminó, después ya no entró a funcionar y todo se arruinó. ¿Cree usted que podría pasar esto con el TCQ? Yo esperaría que no. Yo creo que es generar la suficiente conciencia de que
es una construcción necesaria. Realmente, como les decía, la inversión en el puerto es necesaria, no solo en Puerto Quetzal, en Santo Tomás, incluso en el mismo Puerto Barrios. Y si entendemos que los puertos son una herramienta para nuestro comercio y por lo tanto para el desarrollo de nuestro país, yo creo que se le podrían y deberían de buscársele estas salidas jurídicas que permitieran que eso no volviera a pasar. Y yo creo que el hecho de que ya haya pasado, que hayan infraestructuras que se perdieron, como por ejemplo el tema de las ferrovías y que se quedaron sin uso en su momento, yo creo que el hecho de que ya pasó, que ya vivimos eso, que ya sufrimos eso, lo que haría es aprender de eso y ver la forma en que ahora podemos buscar dentro del marco legal la fórmula que nos permita no dejar en el olvido esas inversiones y aprovecharlas precisamente para el mismo país, ¿verdad? ¿Y ustedes creen o existe un temor, un riesgo de que pueda suceder eso, licenciada? Que totalmente la obra quede abandonada y sin el respectivo uso. ¿Es un escenario que ustedes manejan? Sí, es algo que sí nos preocupa y por eso hemos insistido bastantes veces en que se le busque la salida. O sea, no solo es declaremos nulo el contrato y ahí que quede, sino que es busquémosle la salida y por eso es la insistencia. Y yo creo que no me quedo solo en el tema de lo que pase con la terminal de contenedores y lo que sucedió, sino que es ver hacia más adelante, ver hacia futuro y es el buscar la manera, como en otros países lo han hecho como una buena práctica, el que en el tema portuario, porque es una práctica muy común, el de dar concesiones en el que existen empresas grandes como APM Terminals, que es la mayoritaria en el mundo de manejo de terminales portuarias, de ir buscando la manera de generar ese modelo a través de una ley portuaria que nos permita manejar ese tipo de instrumentos legales, como una concesión, por ejemplo, cualquier otro tipo que podamos adaptar para poder generar las reglas del juego y hacerlas claras, para que todos podamos manejar con mayor transparencia el tema de puertos, que nos ayude precisamente a dar concesiones, que nos permita homologar los puertos, que funcionen bien, que funcionen de la mejor manera. Porque hasta el momento tenemos que cada puerto es un mundo y cada puerto va a su ritmo. Y lo que necesitamos es alguien, una autoridad que permita esa homologación, esa homogenización de procesos, pero también reglas del juego claras, para que no tengamos otro TCQ más adelante, sino que de ahora en adelante miremos hacia buenas prácticas, hacia algo bueno. Y eso es un poco de orden. Por ejemplo, lo que dice aquí la licenciada. ¿Quién es la autoridad rectora? Ministerio de Comunicaciones. Es la unidad rectora. Existen dos entidades descentralizadas con personalidad propia, que es el puerto que está en Escuintla y el puerto que está en Izabal. Ambos tienen personalidad jurídica y son autónomos, claro, pero deben funcionar bajo la coordinación del Estado. Y eso es lo que ocurre. Aquí viene, bueno, como ustedes son autónomos, hagan lo que quieran, y como ustedes son autónomos, hagan lo que quieran. Y es lo que dice los dos mundos distintos entre Escuintla y Izabal. Y por lo tanto, este es el momento para que veamos, claro, lo que ocurrió y rechacemos la corrupción, pero también que veamos que hay que hablar de la actividad portuaria. Hay que hablar de los tiempos que estamos tardando, lo ineficiente que es el puerto, las multas que se están pagando. Aquí vienen barcos a veces y no pueden atracar, entonces se van. ¿Y qué hace todo el empresario que tenía ahí puesto su carga para que se fuera? ¿Qué hacen con todos los elementos perecederos, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que crear una necesidad de diálogo verdadero para hablar del tema de fondo, y el tema de fondo es ser eficientes, y no somos eficientes, y encima de todo, llenos de corrupción, haciendo estos negocios, entonces lo que estamos es dando pasos para atrás, ¿verdad? Pero, insisto, aquí hay gente muy capaz que puede echar a andar esto, pero sí se necesita que exista alguien que ponga orden y que diga, bueno, yo soy la autoridad rectora y nuestros parámetros van a ser estos durante los próximos 10 años. ¿O existen sectores que les interesa que la operación de los puertos sea ineficiente? Claro. Mientras más ineficiencia, más corrupción. Porque hay una definición linda de la corrupción que es crear dificultades para vender facilidades. Mientras sea más difícil, hay siempre elementos de corrupción. Y ahí se entra la pregunta de si yo soy corrupto o soy víctima de extorsión. Porque si ahí está, digamos, yo conozco un caso de un buen amigo que iba a traer mercadería para Navidad y la terminó sacando en enero. Pues, ¿qué objeto tiene esto, verdad? Ahí perdió todo lo que, por supuesto, yo que hacía para el Día del Cariño, pero no es el tema, ¿verdad? Bueno, regresamos después de esta pausa.
Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, seguimos dialogando aquí con Alejandro Balcells y Lucía Soto y Urias Gamarro. Había quedado pendiente esto. Lic, el Ministerio de Comunicaciones debe tomar las riendas de nuevo de estos dos puertos. O de la actividad portuaria. O sea, digamos, como ente rector debería de decir, aquí estoy yo y eso es... Sí. Poner, no digamos... tomar las riendas porque la entidad descentralizada funciona por delegación del Estado. Entonces yo creo que sí es un alcance bueno que sean entidades descentralizadas. Porque imagínense, el Ministerio de Comunicaciones tiene suficiente que hacer con lo que tiene como para que sea a cargo de los puertos. Pero eso no le quita la rectoría, es la autoridad rectora. Es decir, él tiene que fijar las reglas sobre las cuales se van, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el tiempo estimado que debe estar un buque? ¿Cuál es el tiempo estimado que debe salir la carga? ¿Cuáles son los diferentes tipos de carga? Etcétera. Yo no sé, eso no lo sé, eso la licenciada lo sabrá. Pero el tema es, si no se ejerce esa autoridad, funcionan las entidades descentralizadas exactamente como funcionan las municipalidades. Entonces, cuando funcionan las municipalidades, usted mira que usted tiene 340 ahora, ¿no? 340 feudos que hacen lo que se les da la gana. Y no se ponen de acuerdo ni de Misco a Guatemala, ni de Guatemala a Villanueva, ni a Chavarrancho, ni nada. Por ejemplo, una licencia de construcción en Guatemala es una cosa completamente distinta a lo que es en Villanueva, lo cual es totalmente absurdo, ¿verdad? O en Antiguo. Entonces, si funciona así cada municipalidad y funciona así cada puerto, somos nosotros los que estamos padeciendo. Entonces, insisto, aquí esto es de darle existencia al Estado, de exigir que haya autoridad de parte del ministerio que ponga las reglas claras en cuanto a qué alcance se tiene, porque si no, estamos nosotros bajo la amenaza de que se vuelva a intervenir los puertos, porque los puertos intervienen cuando son ineficientes y es una decisión presidencial. Y ineficientes han sido, creo que toda la vida. Sí. Entonces, siempre va a haber un motivo para el cual estemos interviniendo el puerto. Hay que entrarle ya al tema de fondo. Por supuesto, hay que denunciar el contrato, hay que denunciar la corrupción, hay que ver el caso penal, hay que ver el caso administrativo de este caso, pero hay que hablar ya de la actividad portuaria y eso es lo que no estamos haciendo. Una solución amistosa, ¿cómo lo ve usted, licenciado o licenciada, para arreglar este conflicto? Sí. Es que el Estado no puede transigir. El Estado tiene prohibido transigir. O sea, aquí en este caso él no puede entrar a hacer una transacción. El Estado aquí tiene que seguir, ¿verdad? Porque cuando usted hace una transacción, usted me choca a mí y hacemos una transacción, ¿qué quiere decir? Bueno, usted asume la culpa, tal vez son tantos miles de quetzales, pero quedamos en tanto y se acabó, yo renuncié a algo. Una transacción se basa en que yo renuncio a algo. El Estado por ley tiene prohibición de hacer transacciones. ¿Por qué? Porque tendría que tener renuncias. Y aquí no puede haber renuncias cuando precisamente el origen administrativo fue tan señalado y hay tantos vicios desde el primer día. Y además ahora se sabe que hay un caso penal. Entonces, cualquier funcionario que se anime a buscar una solución amistosa o a buscar una transacción va a ser el próximo que va a estar con el juez Gálvez. Y eso sí va a estar más complicado. Entonces ahí, digamos, se tiene que dilucidar esto y esto es un tema de cortes. Ahora, lo amistoso sería que la empresa aceptara, porque como es un nuevo dueño, digamos, lo lógico acá es que el nuevo dueño no es responsable de lo que hizo el que le vendió, pues ese nuevo dueño sí tiene que dar la cara por lo que recibió y regresarlo lo antes posible al Estado. Ahora, si este nuevo dueño se mete a pelear los procesos, evidencia que lo que quiere es entonces tener la misma actitud que tuvieron los empresarios españoles que vinieron acá. Yo tengo una duda, no sé si me podrá ayudar a responderla. Este caso de corrupción o de coima que viene, digamos, o es
hecho por ciudadanos españoles puede ser juzgado en Europa por ser una empresa, digamos, española y tomando en cuenta los términos de transparencia y de lucha contra la corrupción? Sin lugar a dudas, hay normas españolas, normas europeas que sancionan la corrupción de empresas europeas fuera de ese continente. O sea, que definitivamente esa empresa sí tiene un problema serio legal, sin lugar a dudas. Ahora, eso no quiere decir que en Guatemala, porque allá puedan tener un proceso de cualquier naturaleza, no deba hacer lo propio, ¿verdad? Y las lecciones de este nuevo caso, licenciado, tomando en cuenta lo que se vivió hace algunos años con caso Ferrovías, de Iberdrola, de Teco, ¿verdad? Que de alguna manera hubo una demanda entre inversionista y Estado. ¿Cómo lo miran ustedes? Yo creo que al final de cuentas cada caso tendrá sus propias características. Creo que el tema de TCQ es un tema que tiene su propio de forma en que se negoció, se dio todo el tema del contrato y deberá de solventarse a nivel legal, y me imagino que encontrarán cuál es al final la decisión que tomen, si de acuerdo a las pruebas y a todo lo que se presente, cuál va a ser la resolución del caso en sí. Yo creo que cada uno se tiene que ver por separado, y también estamos hablando de tiempos distintos, años distintos, entonces creo que esas son las cosas que van a determinar qué es lo que pasa con esto. Y si bien está ese antecedente o ese antecedente, no quiere decir que vaya a pasar lo mismo en esta ocasión en futuras ocasiones, ¿verdad? No, Solo son cosas individuales que si bien pasaron, lo que sí podríamos hacer es de aprender, de por ejemplo no dejar en el olvido una infraestructura, sino buscar la manera de Claro, si vemos, mire, el tema del ferrocarril es un tema que llora sangre, pues, porque nos enseñan que tenemos ferrocarril desde 1880 y pico, en Guatemala había ferrocarril, lo dejamos perder, y el tema de Ferrovías fue porque se declaró lesivo el contrato. O sea, esa es otra figura completamente distinta a la nulidad. La nulidad es algo que nunca nació, que nunca existió. Por lo tanto, aquí no hay tema de lesividad. No puede usted originar una indemnización por algo que no existe, pero sí puede originar una indemnización por algo que existió y que no fue como pensábamos que era. Ese es otro caso, ¿verdad? Ahora, si vemos, de todos modos, en el caso de FEGUA, las líneas están totalmente destruidas, y Ferrovías, que tenía la obligación de cuidarlas, no las cuidó, y para eso basta pasar por cualquier parte donde existía la línea del ferrocarril. O sea que Ferrovías tiene aquí una gran responsabilidad que ni siquiera se le ha pedido al Estado, porque ahora la debió haber cuidado y no lo cuidó. Bueno, les agradecemos a nuestros invitados, a la licenciada Lucía Soto de Cutrigua y al licenciado Alejandro Balcells Conde, abogado y constitucionalista, por haber participado en su programa Diálogo Libre. Me acompañó Urias Gamarro, les saluda Manuel Hernández, esperamos estar la próxima semana en un nuevo programa. Feliz tarde.